Hola amigos de Jurídica, espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar en una pregunta muy típica del examen de grado, muchísimo, en materia procesal. Te invito a quedarte en este video para que aprendas bien a responder esta pregunta y te vaya excelente en tu examen de grado. Bien, la pregunta en cuestión son las diferencias que existen entre el avenimiento y la transacción, ¿ya? Yo sé que son súper parecidas y por eso los profes lo preguntan, porque son súper parecidas, pero tienen importantes diferencias, ¿ya? Estamos hablando un poquito en general, muchachos. Esto no es la respuesta, sino que en general, para que lo tengamos presente, tanto el avenimiento como la transacción son formas de solucionar conflictos, ¿ya? Y no cualquier forma de solucionar conflictos, sino que son formas autocompositivas. ¿Qué significa esto? Que son formas autocompositivas bilaterales en donde las partes van a lograr solucionar su conflicto de forma pacífica, ¿ya? Eso es su naturaleza jurídica, pero también estos son catalogados dentro de lo que se llaman equivalentes jurisdiccionales, ¿ya? Que son formas de poner término a un litigio, ¿ya? Que van a producir efectos parecidos al efecto que genera la sentencia, ¿ya? Porque van a producir cosas juzgadas. Por eso se llaman equivalentes jurisdiccionales, porque no está resolviendo un juez, ¿ya? Están resolviendo las partes, pero aún así esto pone fin al juicio y produce cosas juzgadas. Son equivalentes jurisdiccionales, ¿ya? Cuando hablamos del avenimiento, podríamos decir que es un acuerdo entre las partes en que logran solucionar un conflicto de manera pacífica y que debe ser aprobado por un juez, ¿ya? Eso es un avenimiento, ¿ya? Por otro lado, la transacción es un contrato que lo encontramos definido en nuestro Código Civil, en el artículo 2446, que nos define de la siguiente manera: la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. O sea, intentamos la renuncia como un acto unilateral. Aquí estamos hablando de un acto bilateral. O sea, nos dice al tiro que es un contrato y por contrato es un acto jurídico bilateral, ¿ya? Bien, muchachos. Parecido, ¿no? Un poco parecido acá, ¿ya? Pero tienen importantes diferencias. Y vamos a conversar de las tres más notorias, las más claras, y las que ustedes sí o sí tienen que responder en su examen de grado, ¿ya? Primero que todo, muchachos, el avenimiento para que proceda, debe haber un litigio pendiente. Debe existir un litigio pendiente, ¿ya? No podemos hacer un avenimiento cuando todavía no estamos en un juicio, ¿ya? A diferencia de la transacción, como leíamos de la definición, nosotros podemos terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio eventual. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos, antes de que exista un litigio, haberlo solucionado de manera transaccional. Por ejemplo, voy a hacer un contrato con Juanito, que haga una compra-venta, y hacemos una transacción diciendo que, bueno, si hay un conflicto con el contrato, ¿ya? O si no le llega la mercadería de este contrato compra-venta, vamos a solucionar el conflicto de la siguiente manera: en que yo le pago tal cantidad de dinero. Y ahí tenemos lista la transacción, no requerimos un juicio, ¿ya? Ya sometimos esto y lo arreglamos de manera extrajudicialmente, precavimos un litigio eventual. Primera diferencia entonces: avenimiento requiere que haya un juicio en proceso, transacción no lo requiere. Podemos hacer una transacción antes de que exista un juicio, para precaver un posible juicio, ¿ya? Que puede que llegue o puede que nunca llegue también, ¿ya? Muy bien. Segunda diferencia: la forma de constituir, ¿ya? El avenimiento no es solemne, basta con hacer un escrito y subirlo al Poder Judicial firmado por todas las partes, ¿ya? Así de simple. En cambio, la transacción es un contrato solemne, es una escritura pública, requiere ser redactada por un abogado y firmada ante notario. ¿Y por qué? Porque estamos renunciando a derecho, ¿ya? Por eso requiere la firma de un abogado, que lo redacte un abogado y que se firma ante notario. Muy importante. O sea, uno es una escritura pública y el otro es un simple escrito que se presenta al tribunal. Uno es menos solemne. Por ahí va la cosa. Última diferencia acá: la transacción
no requiere aprobación judicial. La transacción, como es un acuerdo entre las partes, prima la autonomía de la voluntad. Recordemos el artículo 12, ¿cierto? Que nosotros podemos renunciar a los derechos que miran solamente nuestro interés patrimonial. Ya, perfectamente podemos renunciar al artículo 12 del Código Civil. Por lo tanto, la transacción no requiere ningún acuerdo del tribunal. Yo sí, si estoy en un juicio, se lo presento al tribunal. Y le digo, tribunal, mire, tenemos una transacción acá. ¿Ay, el tribunal valera? Ah, sí, está correcto. Bueno, se termina el juicio. El tribunal no la aprueba. El tribunal solamente la reconoce, la revisa. Ah, ok, está correcto, termina el juicio. Distinto, chiquillos, es el avenimiento. Distinto es. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el avenimiento? El avenimiento es un escrito que se presenta al tribunal para que éste lo apruebe. ¿Ya? O sea, en el avenimiento podría el tribunal no aceptarlo. Por mucho que la autonomía de las partes, ¿cierto? La voluntad de las partes sea terminar con el litigio de la forma en que lo pusieron en el avenimiento, puede que el tribunal diga que no, ¿sabes qué? No me parece correcto esto. Y esto, por ejemplo, podemos verlo en causas de familia, ¿ya? Por ejemplo, estamos demandando una pensión de alimentos, ¿cierto? Entendamos hoy en día por el mínimo legal unos 200.000 pesos por pensión de alimentos, y resulta que las partes salen con un avenimiento en que el padre se compromete a pagar 40.000 pesos mensuales y nada más. Es muy posible que este avenimiento sea rechazado porque el monto que está entregando, comprometiéndose ese padre, es muy inferior al mínimo legal. Entonces, perfectamente, el tribunal podría denegar ese avenimiento, no aceptarlo y continuar con el juicio. Así que es súper importante esta diferencia. La transacción no requiere aprobación del juez. El juez la reconoce nomás, uno se lo presenta. En cambio, el avenimiento requiere aprobación del juez. O sea, yo lo presento, debo esperarme un ratito, ¿ya? No por solo presentarlo significa que el acuerdo está listo. Yo debo esperar a que el tribunal se pronuncie, que diga, ya, ok, me parece que está correcto tu avenimiento, ok, aprobado. En cambio, la transacción no. La transacción está firmada ante notario, escritura pública, listo, tenemos un acuerdo. Se lo presentamos al tribunal para que deje de conocer el juicio. Bien, muchachos, 3 diferencias súper importantes. Hay más, ¿ya? Si saben alguna, pueden dejarlo en los comentarios. Y después vamos a ir hablando más de este tema. ¿Quieren que hable más de estos temas en profundidad? Con respecto a los equivalentes jurisdiccionales, ningún problema, hacemos un video. Espero que este video les sirva. Ojalá que cuando les salga esta pregunta en el grado, la respondan de manera excelente y se acuerden de mí. Que estén muy bien, lo invito como siempre a dejar su comentario, suscribirse, darle me gusta y estar atento a nuestras redes sociales, que estamos siempre haciendo interrogaciones, subiendo material y haciendo cursos para ustedes. Que estén muy bien.